Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura de llama. O sea, ¿cómo? Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura de llama. Vamos a definir una temperatura diabática de llama como la temperatura generada en los gases, a través de los gases, de la reacción de los gases, cuando no hay transferencia de calor al medio. O sea, la llama no nos genera trabajo, sino que nos genera calor. Entonces decimos, bueno, no, vamos a suponer que no hay transferencia de calor al medio y tampoco hay trabajo, y entonces, en definitiva, toda la energía química lo que hace es aumentar la temperatura de los gases, o sea, se transforma en energía térmica. Entonces, en el caso de la relación adiabática, todo ese calor se traduce en aumento de temperatura de los gases producto de la combustión o de los gases parcialmente quemados dentro de la llama. Entonces, en este caso, la temperatura de los humos va a ser la máxima posible. Y la máxima de las máximas va a ser cuando la relación sea estequiométrica y completa. Entonces, lo que se hace es calcular, vamos a pasar directamente, con el calor de reacción, la variación de entalpía de los gases, y con esa variación de entalpía vamos a obtener la temperatura de la llama. Hay unas tablas que nos dan los valores de entalpía para los distintos compuestos en función de la temperatura. No salió, ¿no? Sí, mi impresión tampoco. Yo no sé, vamos a tener que verlo. La tabla estaba negativizada, no hubo manera de poder fotocopiarla, ¿no? Porque no es una imagen, no es un gráfico. Al ser una imagen no pudimos ponerla en blanco con los números en negro, por ende no había ninguna manera de que saliera la fotocopia. De todas formas, en el mail que yo les mandé, la tabla la tienen. Bueno, entonces esta tabla en definitiva nos representa los valores de las entalpías de los distintos productos para determinadas temperaturas, ¿no? Estos son valores tabulados, son valores de laboratorio, con lo cual se pueden hacer los cálculos. Entonces, esta tabla nos da la cantidad de calor por mol para las distintas sustancias, y eso en función de la temperatura. Entonces, si suponemos que los reactantes originalmente estaban a 25 grados de temperatura, la temperatura diabática de llama va a ser la diferencia de entalpía, que básicamente depende de la temperatura, entre esos 25 grados y la temperatura que estemos calculando. Perdón, claro, la temperatura que queremos calcular. Entonces, por un lado tenemos el calor de reacción que nos genera la combustión. Por otro lado tenemos la entalpía a 25 grados. Quiere decir que si de cálculo obtenemos la entalpía a la temperatura que queremos calcular, directamente vamos a tener la temperatura. Y es lo que se va a hacer ahora. Entonces, para el caso de la estequiométrica, teníamos que el calor de reacción era este. Y el calor de reacción, en definitiva, va a ser la variación de entalpía de los distintos productos multiplicado por el correspondiente coeficiente. El coeficiente que surge de la relación estequiométrica. El valor de la entalpía a 25 grados es este y es conocido. En definitiva, lo único que no conocemos de esta ecuación es la entalpía a la temperatura que queremos conocer. Pero sí conocemos el calor de reacción. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos probando con distintas temperaturas y de la tabla obtenemos el valor de la entalpía a esta temperatura. Entonces reemplazamos el valor
y vemos cuál se aproxime al calor de reacción. El calor de reacción nosotros lo conocemos porque lo sacamos como diferencia de los calores de formación. Y por otro lado tenemos la entalpía a 25 grados, y por otro lado intentamos, con una determinada temperatura, a través del cálculo de la entalpía a esta temperatura. Entonces, en este primer intento se supuso una temperatura de 2300 grados Kelvin, con lo cual nos da unos ciertos valores de entalpía a esa temperatura para los distintos productos. Y esto nos da un calor de reacción 188.647. Quiere decir que estamos bajos todavía, porque nuestro calor de reacción es este. Entonces intentamos con una temperatura de 2400. Y en este caso nos pasamos. Entonces interpolamos entre estos dos valores, y entre estos dos valores, entre 2300 y 2400, va a estar la temperatura de llama. ¿Se entiende? En el caso este que estamos analizando, que es el metano para la condición estequiométrica, tenemos una temperatura de 2056 grados centígrados. Temperatura de llama, ¿no? Si por el mismo método hacemos el caso con exceso de aire, fíjense cómo se reduce la temperatura como consecuencia del exceso de aire. 2258. Cosa que es lógico, porque si tenemos un aire que no participa de la combustión, lo único que hace es extraer calor de la reacción de combustión, con lo cual va a bajar la temperatura de llama. Pero ahora fíjense qué significativo es en el caso de que empiece a aparecer el monóxido. En este caso, siempre usando el mismo método, tenemos una temperatura de llama de 1974. Fíjense cómo la aparición del monóxido reduce la temperatura, ¿no? En un principio estábamos hablando de 2056. No, perdón, 2058, 2258. ¿Qué día estábamos? 2300. No, no puede ser, disminuir, parece eso. 2029. La primera 2029. Ahí está, bueno, entonces, fíjense cómo influye La segunda 2200. Claro, ahí está. El otro 1700. Y en este estamos hablando de 1974 grados Kelvin para la llama. O sea que este monóxido de carbono nos trae problemas por todos lados. En definitiva, la temperatura diamática de llama del metano en aire, para el caso estequiométrico nos da 2329, con el 5% de exceso de aire 2258, acá bajó, pero no tanto. Pero con un 5% de monóxido bajó a 1974. O sea, 355 grados menos, como consecuencia de la aparición del monóxido de carbono. O sea, como le decíamos, la temperatura adiabática de llama es un caso teórico. En la práctica no se alcanza, pero nos da una cierta información importante de cómo afecta el exceso de aire y cómo afecta el monóxido de carbono. En la práctica se da, a partir de una determinada temperatura, se da una disociación del dióxido de carbono y del hidrógeno que nos reduce la temperatura de llama. El caso de la disociación sería el inverso al caso de la combustión, es decir, es una reacción endotérmica, o sea, toma calor para disociar. O sea, la energía necesaria para disociar la sustancia se hace a partir a expensas del calor. En consecuencia, fíjense, este gráfico nos determina que a partir de los 1800 más o menos grados Kelvin empieza a aparecer monóxido de carbono como consecuencia de esta
estos fenómenos de disociación. Y simultáneamente empiezan a disminuir las concentraciones de dióxido de carbono y de vapor de agua. Bueno, creo que acá terminamos con todo. Sí.